Pues este es uno de los lugares aquí en la calzada de la Viga, enfrente de lo que fueron la antigua Viga donde vendían mariscos. Pues aquí miren, y acá está el chef, la chef. ¿Usted de dónde viene, chef? ¿Quién es la chef? Nosotros venimos de De Chiapas. Chiapas. ¿Y qué lo hace al estilo chapaneco? Sí, todo es al estilo ¿Esto chiapaneco. qué es? Este es un ceviche de pescado. Sí, ya lo sé, pero ¿cómo se hace? Con cebolla, tomate y chile verde. Eso, ¿y su nombre? Alicia, ¿Y de dónde viene? de Chiapas. No, pero ¿de qué parte de Chiapas? Tonalá. ¿De dónde? De Tonalá. De Tonalá. ¿Y usted? Venga para acá también, no se me asuste. Ya nada más vi que usted es... ¿Y cómo se le ocurrió poner aquí con sus platos de barro, las copotas con salecita? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo No fue. sé decirle. La marimba. La marimba pues llegó todo se dio. Es que está aquí bien bonito para que la gente los fines de semana, de manera económica, venga a comer. Aquí al costeño, cazuelas, mojarras. ¿Por quién preguntan? Por el costeño. Bueno. Y luego acá vamos a seguir recorriendo esto. Miren al maestrazo. Ahora sí que como Orozco, cuando como no conozco. Es correcto. Un saludo para toda mi gente de Guadalajara, Jalisco. Eso. Venimos de turista aquí a México. No me diga. Claro que sí. ¿Quién le recomendó aquí? Acá mi amigo. ¿Cómo ve? Usted anda mal aconsejando a los guadalajareños. Sí, claro, obvio, ¿no? ¿Ya se lo acabó? Otro más. ¿Esto es fresco, maestro? Claro que es fresco, todo fresco. A ver, pues yo soy menso para... ¿Qué tipo de pescado es? Mojarra. ¿Mojarra de dónde? De Nayarit, De Naya. Ay, ahí es buen pescado. claro. Y robalo, huachinango. Hay otro robalito, huachinango y más robalo. ¿Y allá al fondo? Ese se llama pez gato, ¿Cómo? pez gato. ¿Y eso cómo se hace? Para caldito, Ah, caldo de pescado y los de arriba. ese se llama pez dorado. ¿Y ese para? Para filete, Filete de pescado. filete de pescado. Ah, ¿y estos pequeños? esos son tiburoncitos. Ay, no me diga. ¿Y el tiburón como bacalao o qué? No, va para filetito. todo También para filetito, pero no es duro. No, está suavecito. Ah, ya. Entre más tiernito es mucho mejor. Ya. Es Y mucho luego la jaiba para La un jaiba caldito. para un caldito, caldo para acá. ¿Cómo se hace un caldo de jaiba? Pues le echa su camaroncito, Mm, unas papitas, zanahorias, Cabeza de pescado. tu cabeza de pescado y haces un caldo. ¿Pero con qué chile? De guajillo, ¿Y jitomate? o sí? jitomate. Y Tomate. luego unas Y, papitas. unas papitas, zanahorias y listo. Conste, tío Alberto, ya le mostré otro lugar de pescado Pescado, la morena. Fresco. Fresco y la... fresco, con hielo, con toda... Y luego mira aquí bien correctito. Sí, para que no se hunda el haya. Ajá. Gracias, maestro. Se cuida. Y no se le antoja unos mariscos, un cóctel de camarones, un ceviche, unos ostiones en su concha, unos camarones a la diabla, al mojo de ajo, un filetito de hoja santa, al vapor. Bueno, ¿para qué les sigo? Porque ya se le está haciendo agua a la boca. Yo nada más le recomiendo que los fines de semana hay lugares económicos. No gaste mucho. Ahora sí, como dicen por ahí, ay, 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 ojitos pajaritos, pero qué bonito es la marimba y estar comiendo. Ahí nos vemos.